Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corte informativo, hoy que es jueves 25 de enero de 2024. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto en los próximos minutos de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo con gusto a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Y es así como iniciamos. La Corte resolvió dos declaratorias generales de inconstitucionalidad. No es inconstitucional artículo del Código Civil de la capital del país que regula la rescisión de un contrato de arrendamiento, determinó la primera sala. Dan a conocer lista de aspirantes que pasaron a segunda ronda de concursos para ocupar 60 plazas de juezas y jueces especializados en el sistema penal acusatorio. Jueves de sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyó hace unos minutos y por supuesto más adelante le tendremos los detalles. Mientras tanto, permítame informarle que la Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 22/2023, en la que invalidó el artículo 57, fracción 11ª de la Ley de Ingresos del municipio de Puebla para el ejercicio 2023, que establecía el cobro de un derecho por el uso de la vía pública como estacionamiento a través de parquímetros. La Corte explicó que no se especificaba la temporalidad a la que correspondían las cuotas, lo que implicaba que no existía la base del derecho sobre la cual se determinaría la tarifa a pagar. Además, precisaba que las tarifas se sujetarían a los lineamientos que emitiera la autoridad municipal, lo que implicaba una violación al principio de legalidad tributaria, pues ese aspecto debió preverse en la ley, lo que se traducía en inseguridad jurídica para el contribuyente, pues no tenía la certeza de que el pago que debía realizar. La primera sala de la Corte determinó que el artículo 2431 del Código Civil de la capital del país no vulnera el derecho de acceso a la justicia, disposición que establece que la persona que renta un inmueble debe esperar el plazo de 2 meses para solicitar la rescisión del contrato de arrendamiento ante la existencia de caso fortuito o fuerza mayor que le impida el uso del bien arrendado. La sala explicó que no se trata de un plazo inconstitucional, pues conforme a la primera parte del mencionado artículo no se causará renta, ya que lo que busca es que se cumpla el pacto comercial en respeto al principio de legalidad y al equilibrio entre las partes, por lo que se considera que no vulnera de manera desproporcionada el derecho de acceso a la justicia, pues tiene una justificación constitucional fundada, proporcional y razonable. Ezequiel Monti, académico de la Universidad Torcuato Di Tella, planteó la necesidad de comprometerse con el cumplimiento de las normas cuando se exige que las disposiciones se cumplan. Esta, dijo, es una vía de propiciar la responsabilidad social. Nadie cumple la ley, pero todos estamos dispuestos a reprochar a los demás por no cumplirla. Al reprochar a los demás por no cumplirla, nos estamos haciendo responsables ante los demás por cumplirla nosotros mismos. En conferencia dentro del Seminario sobre Ética y Legitimidad Judicial, organizado por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte, el académico llamó a distinguir entre amenazas y órdenes de la autoridad. En el caso de las órdenes, yo puedo dictar una orden sin comunicarte la intención de imponerte un costo. Lo que estoy comunicando es la intención de darte una razón de que vos hagas algo por medio de comunicar mi intención de dar esa razón. El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer las listas de las y los aspirantes que pasaron a la segunda etapa de 2 concursos para designar a juezas y jueces especializados en el sistema penal acusatorio. En el caso del primer concurso de oposición exclusivo para mujeres, para la designación de juezas especializadas en el sistema penal acusatorio, pasaron a la segunda etapa 42 aspirantes. En el caso del primer concurso de oposición para designar juezas y jueces en la misma materia, pasaron a la segunda etapa 67 aspirantes. En ambos casos, las y los participantes deberán presentarse en la sede central de la Escuela Judicial el próximo viernes 2 de febrero para resolver el caso práctico. En cada uno de los concursos se busca cubrir 30 plazas, por lo que en total suman 60 lugares. La Defensoría Pública Federal recordó que brinda asesoría para garantizar el derecho a la educación accesible, incluyente y de calidad.
en el marco del Día Internacional de la Educación, que se celebró este 24 de enero, recordó que en México, al primer trimestre de 2023, el promedio de escolaridad de la población de 25 a 64 años fue de 10.3 años de estudios, lo que equivale a bachillerato trunco. La educación es uno de los sectores que mejor evidencia la disparidad de género, pues 1.7 millones de hombres no saben leer, mientras que en el caso de las mujeres la cifra asciende a 2.6 millones. Una persona con primaria en México tiene ingresos trimestrales de poco más de 13,000 pesos. Con preparatoria alcanza casi 24,000 y con posgrado cerca de 90,000 pesos. Más del 90% de niñas, niños y adolescentes cursan sus estudios en una escuela pública. Recordó que con la reforma al artículo 3º constitucional de 2013 se introdujo el reconocimiento de la educación de calidad como un derecho humano. En México, 2 de cada 100 personas se consideran afrodescendientes, es decir, más de 2.5 millones de personas, por lo que es indispensable continuar con la promoción de sus aportes y manifestaciones culturales que han marcado nuestro pasado y continúan fortaleciendo el presente, destacó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En sus redes sociales señaló que en 2019 se reformó el artículo 2º constitucional para reconocer a este sector de la población su derecho a la libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Por su parte, la Corte, a través de la acción de inconstitucionalidad 116/2019 y su acumulada 117/2019, determinó que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social también incluye a los pueblos y comunidades afromexicanas. Son 2 de la tarde con 28 minutos, momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias. Estamos en Corte Informativo. Al regresar, confirman desechamiento de quejas contra Xóchitl Gálvez por presuntos actos anticipados de campaña. Gracias por continuar con nosotros y ya estamos listos para ir hasta el edificio sede de la Suprema Corte con nuestro compañero Mario López Peña, quien nos tiene ya los detalles de lo que resolvieron esta tarde las y los ministros en sesión de pleno. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 2 declaratorias generales de inconstitucionalidad. En la primera de ellas, el Pleno determinó la improcedencia de la declaratoria a propósito de la omisión del Congreso de la Unión respecto de las obligaciones de expedir la legislación única nacional en materia procesal, civil y familiar y adecuar las leyes generales y federales al nuevo contenido de los artículos 16 y 17 de la Constitución. Coincido en que desde una lógica constitucional y una interpretación sistemática y funcional, las omisiones legislativas absolutas no tienen cabida en un instrumento como la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, ya que los efectos de los amparos en estos casos, que responden a la naturaleza de la inconstitucionalidad encontrada, alivian por sí mismos los problemas que buscó atender esta figura. Por otra parte, el Pleno de la Corte determinó que quedó sin materia la Declaratoria General de Inconstitucionalidad respecto de diversos artículos de la Ley para el ejercicio de las actividades profesionales del Estado de Jalisco, pues hubo una reforma a esa ley que conllevó la conformación de un sistema normativo diverso. En tanto que del contenido del decreto de reforma se desprende que el Congreso local reformó las disposiciones declaradas inválidas a fin de eliminar la figura de la cédula temporal y se establece que el Gobierno del Estado expedirá cédulas profesionales definitivas en sustitución de aquellas de naturaleza temporal que posean los profesionistas a la entrada en vigor. Finalmente, en esta sesión, el Pleno inició el estudio de un amparo directo en revisión
respecto del artículo 151, fracción primera de la Ley de la Propiedad Industrial, que establece que no prescribe el plazo para solicitar la nulidad de un registro de marca otorgado en contravención a las disposiciones de la ley. Es pues lo que resolvió el Pleno de la Corte y desde luego el inicio del debate respecto de este amparo directo en revisión. Muy bien, Mario, muchas gracias por este reporte en vivo desde Pino Suárez 2, sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y seguimos con la información. La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó 2 acuerdos de la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE que desecharon las quejas en contra de Xóchitl Gálvez por la presunta realización de actos anticipados de campaña, uso indebido de recursos públicos y la posible creación de un padrón electoral alterno al del INE por publicaciones realizadas en redes sociales y por una entrevista. La sala precisó que, contrario a lo afirmado por los denunciantes, la autoridad no desechó las denuncias con base en consideraciones de fondo, pues solo realizó un análisis preliminar de los hechos y pruebas, de los cuales no advirtió elementos mínimos que permitieran confirmar las conductas denunciadas. Además, los recurrentes no aportaron elementos indiciarios que justificaran el inicio de la facultad investigadora de la autoridad administrativa electoral. Porque por una parte, la responsable sí atendió todos los elementos de la denuncia, desplegó sus facultades de investigación y valoró las pruebas, a partir de las cuales concluyó que no existieron elementos mínimos para dar seguimiento a la denuncia, y por la otra, porque el recurrente no controvierte la razón principal relativa a que no aportó mayores pruebas para acreditar la existencia del vínculo de la denunciada con la asociación a quien se atribuye la creación del supuesto padrón alterno. Por su parte, la Sala Regional Jalapa confirmó el acuerdo que emitió el Instituto Electoral de Oaxaca, a través del cual dará cumplimiento a lo determinado por la Sala Superior, que ordenó realizar consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en materia de acciones afirmativas, para determinar los lineamientos aplicables a este sector de la población en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular en la entidad. Así, desestimó la impugnación del acuerdo que realizó el PAN. Referente a la inexistencia de un verdadero mecanismo de consulta por el cual se pueda obtener un resultado, se estima inoperante al ser genérico e impreciso, pues omite señalar desde su perspectiva cuáles son los mecanismos que se debieran aplicar al protocolo o la razón del por qué los mecanismos establecidos por la autoridad responsable son erróneos. En su sección Sentencia en un minuto, el Consejo de la Judicatura Federal destacó la resolución del Pleno Regional en materia civil de la región Centro-Norte con residencia en Nuevo León, que confirmó que es constitucional retirar la patria potestad al padre o a la madre que haya incumplido con su obligación alimentaria por más de 90 días sin causa justificada. Lo anterior, destaca, tiene la finalidad de prevenir y conservar la integridad de las hijas e hijos en todos los aspectos, no solo en el alimentario. También deja a decisión del juez inaplicar la medida por única vez cuando la parte deudora se ponga al corriente en sus obligaciones y sin volver a descuidarlas y muestra disposición para satisfacer las necesidades del menor. Para brindar asistencia técnica y seguimiento a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se llevó a cabo la segunda reunión del Comité Regional Noreste de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar, con representantes de las judicaturas de Nuevo León y Zacatecas. El magistrado presidente del Poder Judicial de Morelos se reunió con consejeros del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana para abordar el Registro Nacional de Deudores Alimentarios y reforzar la colaboración rumbo a las elecciones de este año. Con el objetivo de reforzar la inclusión en el Poder Judicial de Veracruz, arrancó la primera jornada Pequeños Pasos, Grandes Avances, en la que personas de talla baja compartieron sus experiencias para generar conciencia sobre el ejercicio pleno de sus derechos. La Escuela Judicial de Campeche impartió capacitación sobre procedimientos y acciones en materia familiar a las y los servidores judiciales que participan en el primer concurso interno de oposición para designar a secretarios de acuerdos y actas. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación llevó a cabo su segunda reunión del año, en la que acordó la socialización y calendarización de los temas de la ponencia tipo, una iniciativa en la que participarán todos sus integrantes. Además, conformó el comité editorial, que tendrá la misión de fortalecer la labor de divulgación de contenido jurídico. Es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que disfrute su tarde de jueves. Hasta pronto.